sobre la presión, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa aquí con la presión? Nosotros quizás ya habíamos visto parte de este concepto, ya tenemos algún conocimiento, cuando decimos que la presión, bueno, siempre se dice que es fuerza sobre área, ¿no? Si recordamos el inicio del curso, veíamos que si yo tenía una diferencial de área así, al que yo le aplicaba una fuerza, ¿sí? Esta fuerza se le aplica en este sentido y yo la podía descomponer aquí en un sentido normal y un sentido tangencial, ¿cierto? Y hablábamos que la presión viene de, o se origina de tomar esta fuerza, ¿no? De tomar la componente normal. Entonces, esta fuerza que aparece aquí sería fuerza normal, ¿no? Fíjense que, bueno, ahí me dice que es la fuerza normal, de hecho, ejercida por un fluido por unidad de área, no sobre una unidad de área. Entonces, aquí ya aparece el Pascal, que ya habíamos hablado de él, que va a ser Newton sobre metro cuadrado, ¿no? O libras sobre pie cuadrado, o bueno, como quieran ponerlo ahí. Entonces, fíjense que yo tengo efectivamente una unidad que me representa fuerza y una unidad que me representa área. ¿Listo? Esa presión es importante recordar ahí que se aplica uniformemente en todas las direcciones, ¿no? En todas las direcciones, ¿no? Entonces yo, si estoy aplicando esta presión aquí en este eje normal a esa área está recibiendo la misma presión en todos sus puntos, ¿listo? Entonces, aquí nosotros vamos a empezar a manejar algunas, podría decirse, escalas de la presión, ¿no? Quizás ustedes pues han oído obviamente el término de la presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica pues simplemente es una escala de referencia, ¿no? Pero yo puedo en presiones hacer, trabajarlas de forma similar, por lo menos cuando vemos las temperaturas, ¿no? Que nosotros tenemos dos escalas de temperatura, por lo menos en el sistema internacional, tenemos el Kelvin y el grado Celsius. Entonces decimos, bueno, en el sistema internacional la temperatura absoluta es el Kelvin porque tiene el cero absoluto, ¿no? Entonces, los 0 Kelvin equivalen a menos 273,15 Celsius, ¿listo? Entonces, aquí pasa lo mismo. Esta escala absoluta es la que me va a indicar, voy a hacer por aquí un diagrama, yo siempre les explico aquí con un diagrama. La escala absoluta, fíjense que aquí me va a indicar, bueno, si yo la pongo aquí, y yo digo que este es mi cero absoluto, ¿listo? Entonces, la escala absoluta yo la puedo medir a partir de ahí, ¿no? Entonces podrías, no sé, ir hasta aquí o ser un poco más corta. O incluso si yo estoy en la presión, en la escala atmosférica, ¿cierto? Entonces digamos que la atmósfera está aquí, ¿sí? Vamos a decir que esto es una atmósfera. Entonces la escala absoluta podría también incluso ser igual aquí a la atmosférica, ¿no? Voy a ponerla aquí en negro para que veamos. Entonces el azul me representa la presión atmosférica y la absoluta pues también me representará la presión pero en escala absoluta. Fíjense que aquí la definición me dice que es la presión real, ¿listo? Que se encuentra en una posición dada y se mide con relación al vacío absoluto. Este cero absoluto viene siendo nuestro vacío absoluto, ¿no? Entonces, si yo estoy al nivel del mar, yo puedo decir que la presión absoluta va a ser una atmósfera, ¿no? Si estoy quizás en una ciudad un poco más alta, como Pamplona, Bogotá, pues esta presión irá disminuyendo, ¿no? Entonces será 0,9, 0,8 y la presión absoluta irá hasta donde ella esté. Ahora,
obviamente hay presiones que se encuentran por encima o por debajo de la atmosférica, ¿no? Entonces, el caso por lo menos de la presión manométrica, que es la presión indicada por el manómetro, por lo que aquí nos vamos a indicar la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica local. Entonces, suponiendo que yo tenga un sistema que se encuentra, voy a poner esto por aquí, sistema que se encuentra por encima de la atmósfera. Entonces vamos a ponerla aquí. Entonces supongamos que está aquí, está, no sé, a 1,3 atmósferas. ¿Listo? Y esta es nuestra presión. Esta vendría siendo nuestra presión aquí de referencia. Si yo pongo 1,3, fíjense que desde dónde la estoy midiendo, desde el cero absoluto, ¿no? O sea que si yo estoy hablando de 1,3, estaría midiéndola en escala absoluta. ¿Listo? Entonces, aquí mi presión absoluta. Aquí mi presión absoluta será 1,3 atmósferas. ¿Listo? Pero ahora, la definición de presión manométrica me dice que es la diferencia entre la absoluta y la atmosférica local. ¿Qué quiere decir eso? Que yo a la presión absoluta le voy a restar la atmosférica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo a 1,3 atmósferas le resto una atmósfera, que era la atmosférica local? Pues voy a tener 0,3 atmósferas, ¿sí? Entonces la pongo en naranja para que sepan que esa es presión manométrica. Entonces fíjense que la presión manométrica, si yo la voy a interpretar aquí con las mismas flechas que tenía, fíjense que desde dónde iría, desde aquí hasta aquí, ¿no? Entonces la presión manométrica se lee a partir de la atmósfera y representa la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. ¿Listo? Ahora, así como la manométrica me representa lo que hay por encima de la atmósfera, también yo podría tener incluso alguna presión que esté aquí por debajo. Voy a trazar una línea para representar una presión que se encuentre por debajo, como por lo menos esta línea de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí si se encuentra por debajo? Fíjense que, no sé, yo puedo decir que está aquí, son 0,8 atmósferas, un ejemplo, ¿no? Voy a ponerla en rojo. Entonces, fíjense que si yo estoy hablando de 0,8 medidos desde el cero absoluto, pues estoy hablando de presión absoluta, ¿no? Entonces aquí mi presión absoluta será 0,8 atmósferas. Entonces, aquí cuando tengo estas presiones por debajo de la atmósfera, yo puedo decir que se genera un vacío, ¿no? Entonces, si yo me desplazo de la atmósfera hacia abajo, tengo aquí una presión de vacío. ¿Listo? Entonces esa presión de vacío ahí pues será 0,2, ¿cierto? Entonces fíjense que yo la puedo representar de distintas maneras. De hecho aquí pues la presión de vacío me dice que son las presiones por debajo de la presión atmosférica. Bueno, que se mide con instrumentos de vacío que indican la diferencia entre la presión atmosférica y la absoluta. Normalmente se puede leer con un vacuómetro, ¿listo? Entonces seguramente a mí el vacuómetro me indique que son 2 atmósferas, pero si yo lo quiero representar o me lo están pidiendo como presiones absolutas, pues tendré que a la presión atmosférica restarle lo que indique el barómetro, el vacuómetro, para obtener la absoluta, ¿listo? Entonces, de por sí, pues esas fórmulas están aquí especificadas en la lámina que sigue. Entonces, fíjense que la manométrica me dice absoluta menos atmosférica, ¿no? Entonces la manométrica era esta anaranjada. Fíjense que yo tomé la absoluta y le resté esta presión atmosférica, ¿no? Y la de vacío, pues era la presión de la atmósfera menos la presión absoluta.
Fíjense que normalmente se busca es que estas presiones se expresen en términos positivos, ¿sí? Porque algunas veces, por lo menos alguien puede decir que no, que esto son menos 0,2 atmósferas, ¿no? Entonces, normalmente pues no sé, no es muy habitual expresarlas como negativo. Pues le ponen el negativo para expresar que es de vacío, pero es mejor ponerla como presión de vacío, indicar que es una presión de vacío y que son 0,2 atmósferas, ¿sí? Con el signo positivo y ya uno sabe que pues se encuentra por debajo de la atmosférica. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí?